Bueno, continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos, pero antes vamos a ir a los teléfonos. Sí, nuestro teléfono es 156-517-6612. Recuerden que como estamos en vivo, por favor, solo manden mensajes escritos por WhatsApp, nada de audios ni llamados. Bueno, y estamos con Mario Cafiero. Gracias por estar acá, Mario. Gracias por invitarme, Carlos. Bueno, estábamos hablando recién fuera de cámaras, que cuando murió el general Perón vos tenías 18 años. Claro. ¿Cómo tomaste vos a tus 18 años? ¿O cómo te llegó, cómo impactó en vos esto de que, bueno, finalmente Perón era un mortal y se murió, se había muerto? Bueno, qué sé yo, nosotros éramos militantes de la JP, habíamos militado en el Lucha y Vuelve, fue una cosa tremenda desde el punto de vista del impacto que digamos, los jóvenes tuvimos con esto de traerlo a Perón y toda esa aventura, ¿no? Sumado a mi viejo Antonio, así, digamos, tan ligado a la historia del peronismo y del movimiento. Así que, bueno, fueron hechos muy conmocionantes. Me recuerdo el velorio, o sea, lo que fue la lluvia, las colas, y eso fue tremendo, tremendo. Y nada, el dolor del pueblo, ¿no? La verdad, yo no recuerdo dolor, ese impacto así tan profundo en el corazón del pueblo, ¿no? La gente desahuciada porque se iba Perón, digamos... Una orfandad, ¿no es cierto? Impresionante. La palabra es esa, orfandad, ¿no? O sea, se murió el viejo, se murió el padre, se nos murió el... Y yo creo que ni nos imaginábamos lo que venía después. Creo que ninguno, yo no sé quién se imaginaba la tragedia que iba a entrar a la Argentina después de yo creo, Perón, ¿no? Que yo creo que Perón algo se imaginaba, porque me acuerdo esa frase que había que desencillar hasta que aclare. O sea, que nos dijo, muchachos, se viene un tiempo difícil, hay que desencillar hasta que aclare. Y hay otra frase más tremenda de Perón que dice que si el pueblo es derrotado, vendrá una, digamos, él lo anticipó esto, ¿no? Había un plan regional. Sí. O sea, acá la Guerra Fría se iba a usar para disciplinar a todo el continente americano, Chile. Fíjate, Perón llega y lo voltea a Allende, la dictadura en Brasil, en Uruguay, es decir... En Bolivia. En Bolivia, es decir... Estábamos cercados. Estábamos cercados y bueno, y Perón era lo más difícil que tenían para voltear, ¿no? Así que, bueno, lo hicieron con una dictadura sangrienta que... digamos, consolidó un esquema económico, financiero, de dependencia que seguimos todavía ahí peleándolo. Precisamente, y ahora yendo a lo que está pasando hoy en nuestro país y en la región, ¿no es cierto? Este preacuerdo con la Unión Europea, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que todos tenemos la enorme preocupación de que, en definitiva, la Argentina es poco lo que tiene para ganar, que va a ser muy difícil, digamos, competir con un esquema tan aceitado como el que tienen los europeos y con los problemas que tenemos en Argentina. Vamos a poner un solo elemento. ¿Sabes a cuánto le presta el Banco Central Europeo a los bancos europeos para que los bancos europeos les presten a los empresarios europeos préstamos para inversión? ¿A qué tasa? ¿A qué tasa? 0%. 0%. O sea, un empresario europeo dispone de financiamiento a tasas del 1 o del 2%. No hablemos de la Argentina, porque sería... No hay, es una asimetría... absoluta. Entonces, esto de insertarnos en el mundo, habría que cambiar una palabrita, ensartarnos, ¿no? Y yo creo que, me parece que falta como una mayor conciencia de lo que significa esto, ¿no? Yo creo que el mundo del trabajo lo tiene claro, el sindicalismo ha sido muy claro. En el empresariado no vi una reacción, digamos, acorde con lo que está pasando, salvo el Vasco Mendiguren y algunos otros empresarios muy caracterizados. Sí, o algunos que, digamos, son los pools exportadores de nuestros productos agropecuarios primarios,
que para ellos siempre es negocio, entonces que acá se cierre una empresa, y bueno, hay empresas que se cierran, es bastante Lo que dijo complicado. Copatel, decía, bueno, vos fíjate que... Ratazzi, Bueno, que viene del mundo del automotriz, digo, ¿cómo puede ser que alguien que Pero vive... espera, vamos despacito, porque Ratazzi representa no la industria automotriz argentina, sino una multinacional. Grupo Copatel, otra multinacional. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que el comercio exterior argentino está en manos de las multinacionales. Y es por eso que la Argentina nunca puede romper esta, digamos, primarización de su comercio exterior. ¿Qué le importa a Bungiborn, a Cargill, si exporta poroto de soja o harina? A él no le importa nada, él exporta, digamos, lo más simple. ¿A quién nos tiene que importar qué se exporta? Y a la política, a los que queremos la industrialización en la Argentina, a los que queremos otra matriz de comercio exterior, a los que queremos que en vez de exportar poroto de soja, exportemos carne de cerdo, o sea, hacer toda la cadena de valor. Bueno, tenemos que volver, yo no digo al IAPI, pero sí digo a una mirada del comercio exterior que sea una mirada nacional y no multinacional. Ahora, esta mirada, y como vos decís, que nuestro comercio exterior, digamos, está manejado por estos grupos concentrados, también hacen que internamente nosotros compremos el alimento también a precio dólar, a pesar de que lo producimos acá. Claro, exactamente. El problema de la Argentina es que ha dolarizado buena parte de su economía y ha dolarizado no solo los alimentos, que eso se corregía con las retenciones. O sea, la retención era lo que te permitía desdoblarte del precio internacional del nacional, y ahora se agravó con la dolarización de la energía. Claro. Es decir, llevar a precio dólar la energía es lo que nos va a quitar competitividad. Fíjate, tenemos Vaca Muerta, pero Vaca Muerta con el precio de gas a $7 el millón de BTU no es compatible con un precio en Estados Unidos de $2,5, $3 el millón de BTU. O sea, vos tenés que usar la energía para industrializar. Sí, pero a $7 el millón de BTU es acá en el consumo interno. Cuando lo exportamos a Chile se exportaba mucho menos plata. Claro que sí, porque los chilenos no te van a comprar a $7 el millón de BTU, porque ellos compran afuera a 2,5 o a 3. Bueno. ¿Y qué determina ese costo interno? Porque no es que el costo interno también tenga que ser ese, digamos. En boca de pozo, digamos, lo que le sale a las empresas extraer ese millón de BTU, digamos, no es el precio a lo que nos venden a nosotros. No, obviamente que no. Cuando se analizó la estructura de costos de YPF, a partir de los balances que presentó en la Bolsa de Estados Unidos, y el costo del gas para YPF no llegaba a los $2. O sea, son ganancias extraordinarias. Esto es lo que ha hecho Macri. Macri digamos, si se quiere ponerlo en términos ideológicos, bueno, vamos a darle a los que más tienen para que inviertan y hagan crecer al país. Que casualmente los que más tienen también son los amigos de él, porque digamos... Casualmente, ¿no? Sí, casualmente. Bueno, eso fue una casualidad, pero miremoslo... Negocio para la familia y los amigos. Y este es el gran fracaso de Macri. Es el fracaso de una clase. Es el fracaso digamos, del sector del capital. Acá el sector del capital pudo poner un presidente democráticamente, un empresario de ellos, de la patria contratista, de la patria automotriz, es decir, y este Macri era el que tenía que decir, bueno, yo ahora... Pero Franco estaba en contra de eso, porque él decía, si nosotros hicimos negocio con todo, ¿para qué nos vamos a poner de otro lado? Cuando sabía que ocupar los dos del mostrador también es una sentencia a corto plazo, digamos. Bueno, pero miralo en términos, miralo estos términos. Era la primera vez que el sector del capital llegaba al poder. Y mirá el fracaso que tenemos, un fracaso estrepitoso. La industria al 40% de su capacidad instalada ociosa, el comercio, el transporte. Macri nos va a dejar un PBI por habitante del 2007. 12 años atrás nos retrocedió. Un fracaso total. Y fíjate, el fracaso se expresa en esto. La fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? La fuga de capitales vendría a ser como el paro, la huelga del capital.
Cuando el capital no quiere trabajar, no quiere reinvertir, se fuga. Se fugaron 70.000 millones de dólares en el gobierno de Macri. Es un disparate. De lo que te prestó el fondo, de los 40.000, 30.000 se fueron. Bueno, con razón Lagarde También se fue. se fue, se fue porque dice, ¿cómo me hago cargo del fracaso de la Argentina? Del Fondo Monetario, ¿no? No, se fue al Banco Central Europeo. Es terrible. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si bien el gobierno no tiene ningún número para demostrar algún acierto, ¿por qué sigue siendo competitivo en esta fase electoral? Porque si vos decís en un país X hay un gobierno de esta manera que tiene estos números, vos decís no tiene ninguna chance de ganar ninguna elección. Sin embargo, es competitivo. No digo que gane, pero es competitivo el gobierno. Sí, habría que preguntárselo. Primero hay que ver qué pasa con estos números, si son así o no. No, yo no desconfío, pero Sí, más allá o de sea, eso son competitivos. hoy ya, digamos. bueno, la verdad le fue muy mal en todas las elecciones en la provincia. No sé de qué competitividad me hablas, porque la marca Cambiemos perdió, pero en todos los partidos que se presentó. No hubo una provincia donde... Está bien, vos podés decir, bueno, pero en San Juan arrimaron el bochín con el 30 y pico. Está bien, pero la verdad que el oficialismo a nivel nacional le tuvieron que cambiar el nombre. Ya no se llama Cambiemos, se llama Juntos por el Cambio. O sea, hasta le cambiaron el logo a la marca. Entonces, yo no los veo triunfadores en octubre. No, yo tampoco veo triunfadores. No los veo triunfadores. Yo creo que el peronismo... Pero todavía no se ganó tampoco. Alberto y Cristina creo que es una fórmula competitiva. Me parece que hoy el peronismo se muestra, digamos, abriéndose a otros espacios. Ya la sola figura de Alberto es una figura que abre otros espacios. En Capital Federal, Pino Solanas. En Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa. Es decir, bueno, se ha ampliado. La verdad, se ha ampliado. Y bueno, y tenemos, me parece, serias posibilidades de gobernar. Y no veo realmente a Macri y al gobierno con chances competitivas. Ojo, fíjate el gran apoyo que tienen. Sí, mediático, económico. Vos lees los medios y son todos los días, es una... Y el sector internacional también. Y el sector internacional. Y el sector también regional. Y fíjate que la Argentina es un país que no somos tan grandes, pero somos muy importantes desde el punto de vista cultural y político. Y Estados Unidos tiene hacia la región una política y nosotros estamos siendo un poco la oveja negra de esta disciplinamiento, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver cómo enfrentamos eso. De todas maneras, creo que nosotros deberíamos pensar en ese gobierno, en las dificultades que vamos a tener y retomar esto hablabas de Perón del 74. ¿Cómo volvió Perón a Argentina y qué planteó? El acuerdo social. O sea, desde el peronismo y desde eso que significa el peronismo de tener detrás de sí a los sindicatos, al mundo del trabajo, al empresario nacional, a la pyme, creo que el peronismo está en condiciones de volver a plantear un acuerdo social. Un acuerdo social para que podamos establecer políticas en función de un objetivo que sean, digamos, acordadas. Porque si no hay acuerdo, yo no creo que sea posible llevarlas adelante. A mí lo que me llama la atención es que vuelven a plantearnos viejas recetas que fracasan y que han fracasado y casi sin ningún título nuevo, porque nos hablan del costo laboral como si el problema de la Argentina fuese lo que ganan los trabajadores argentinos. Y según los dichos del propio Macri, ¿no? En una entrevista que le realizó Vargas Llosa, dijo que lo único que lamenta es no haber hecho los cambios más aceleradamente y que si gana va a haber una aceleración, o sea, reforma previsional, laboral, reforma tributaria en un sentido que no sea el correcto. Está muy claro que ellos van así, ellos van para esas, digamos, recetas liberales, monetaristas, creen que el problema de Argentina es la competitividad, ¿no es cierto? Y para nosotros el problema de Argentina es el desarrollo, ¿no es cierto? O sea, tener la posibilidad de desarrollar la enorme capacidad productiva, laboral, científico-tecnológica, de innovación que tenemos. Si gana Macri, evidentemente el ajuste va a ser muy fuerte, porque van a tener el apoyo para hacer esto, para bajar
o subir las edades jubilatorias, como hicieron en Brasil, meterse con el tema de la flexibilización digamos, y pasarle la... Que es en resumidas cuentas que el trabajador argentino gane menos. Así es. Digamos, para hablar en criollo. ¿Y eso qué va a significar? Menos capacidad de consumo, menos capacidad digamos, de reactivación económica, que ellos creen que la van a suplir vendiéndole a Europa. Pero Europa nos vamos a encontrar con los europeos que van a decir, bueno, mirá, acá la productividad es muy superior a la europea a la argentina y eso no va a existir. No vas a poder suplir la caída de la actividad interna con exportación. Pero incluso hasta, por ejemplo, por decir algunos casos, Francia planteó concretamente que esto hay que revisarlo porque, digamos, no es lo mismo el agricultor francés que tiene que determinadas formas de producción a la producción en Argentina con respecto al medio ambiente, con respecto a los glifosatos, con respecto a un montón de cosas, y ellos no están tan de acuerdo. Polonia plantea lo mismo. Nosotros tenemos que defender... Acá hay una vieja... los irlandeses, nosotros tenemos que defender la carne irlandesa. ¿Cómo vamos a dejar que entre la carne argentina? Esto me hace acordar al año 75, cuando Europa empieza su política agropecuaria común, donde ellos son pueblos que ya tienen historia y saben cómo manejarse territorialmente. Ellos no despueblan su campo. No, lo subsidian. Subsidian. O sea, ellos usan la industria para subsidiar el campo. Y la Argentina dejó de venderle a Europa porque no puede, aparte ellos no te dejan entrar. Hay restricciones pararancelarias que son mucho más difíciles de llevar adelante que las arancelarias. Y entonces eso o sea, en resumidas cuentas, la fortaleza en líneas generales de Europa es la industria. Por lo tanto, la industria subsidia el campo. Acá nuestra fortaleza es el campo, por lo tanto, debemos subsidiar la industria. Así digamos. Eso es el equilibrio que tenemos que lograr. Lógico que el campo se va a quejar y dice, bueno, ¿por cuánto tiempo el subsidio? Bueno, ese es el acuerdo que hay que llegar. Y yo creo que en la industria argentina hay un artículo muy interesante que habla de que Perón, en el año 45, Perón había terminado la guerra y dice, no vamos a cometer el mismo error que cometimos después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, la Argentina había desarrollado su industria, pero claro, cuando el mundo y los europeos se encuentran de vuelta, rearman su poder y la Argentina toda esa ventaja que había tenido la pierde. Entonces Perón en el 45... Y viene la década del 30, el famoso Pacto Roca-Russman, etcétera, etcétera. Perón en el 45, que había formado el Consejo de Posguerra, dice, no vamos a cometer el mismo error. Vamos a hacer una política del salto de rana. ¿Qué es el salto de rana? Es decir, hoy estamos acá, bueno, adelantémonos 20 años. Entonces desarrollemos la energía nuclear. ¿Te imaginas en el 45 lo que era la energía nuclear? Era el adelanto, es como hoy hablar de inteligencia artificial ¿no? Vamos a desarrollar el avión a reacción. Vamos a desarrollar la industria naval, vamos a desarrollar la industria ferroviaria y tuvimos la primera locomotora aerodinámica del mundo. Es decir, Perón se adelantó 20 años y desarrolló... Y el primer avión a reacción que superó la barrera del sonido en forma horizontal, porque hasta ahora lo habían hecho en picada, digamos. O sea, ¿él qué hizo? Puso a la Argentina 20 años más adelante en 10, 12 sectores industriales. Estratégicos. Y entonces era la Argentina potencia. Y eso duró hasta el 75. Entre 1945 y 1975, la Argentina creció al mismo nivel de PBI per cápita que los Estados Unidos de Norteamérica. Te lo vuelvo a decir. Entre 1945 y 1975, la Argentina creció al mismo nivel per cápita que los Estados Unidos de Norteamérica. Que no me vengan a hablar del peronismo y los 70 años. Acá esto se pudrió a partir de la dictadura, Martínez Dios y todo lo que vino después. Entonces, hoy hay que traer ese Perón a ese salto de rana y decir, che, ¿dónde tenemos capacidades para que la Argentina se desarrolle estratégicamente? Y no hacer un acuerdo con los europeos, que no les interesa absolutamente nada que vos desarrolles. Comprá todo, viejo, no desarrolles nada. Vos tenés una frase que creo que tiene que ser también un horizonte de nuestro futuro, que es la pampa sumergida.
Creo que ahí nosotros tenemos que desarrollar algo, como decís, a 20, 30 años, Por supuesto. y que nuestra riqueza también devastada por otros, digamos, porque está ignorada por nosotros. Vivimos de espalda a nuestra riqueza del mar, vivimos de espaldas a la Antártida, vivimos de espalda a los recursos naturales que tenemos. El litio. Bueno, la energía del futuro es el litio. Bueno, desarrollemos el litio, ¿no es cierto? Desarrollemos la biotecnología aplicada a nuestro mar, desarrollemos la inteligencia artificial, desarrollemos monedas digitales, las criptomonedas, es decir, pensemos cosas nuevas que nos adelanten 20 años. No en todo, pues no vamos a poder desarrollar todo, no, pero bueno. 10, 15 sectores donde tengamos una política industrial y tecnológica. Y de Estado. Mario, gracias por haber venido. Gracias a vos, Carlos. Nos vamos a un corte y al resto estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el candidato a concejal, precandidato a concejal en primer término de 3 de febrero, Jorge Leclerc. En una lista, porque en 3 de febrero hay una particularidad. El Frente de Todos lleva 5 listas. Y esto vamos a hablar en el próximo bloque.